Hoy cierre de negocios entre la 1 y las 6 a.m. Lo que te veníamos contando, esto es lo que va a pasar a partir de ahora en los bares. Antes tenían permitido en la ciudad de Buenos Aires abrir hasta las 3 de la mañana. Ahora el gobierno los obliga a cerrar a la 1 de la mañana, pero no se va a restringir la circulación. Es decir, no vas a encontrar entre la 1 y las 6 de la mañana ningún tipo de comercio abierto, salvo farmacias, que es lo único que el gobierno de la ciudad ha habilitado entre la 1 y las 6 de la mañana, pero sí vas a poder circular. Y otra de las restricciones que sí se pusieron es que las reuniones, tanto al aire libre como en espacios cerrados, se limitan de 20 personas a 10 personas. No es lo que especificaba o lo que recomendaba en un principio el gobierno nacional, porque cuando sacaron el decreto avisaron. Es una recomendación, Javi, entre comillas. Cada gobernación, y en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, va a poder aplicar sus propias restricciones. Sí, exactamente como lo decís. Los mayores cambios van a ser esta cuestión de las reuniones sociales, que se vuelven a limitar a 10 personas después de un mes y medio, y los bares, que van a tener que cerrar 2 horas antes. No va a haber toque de queda sanitario en la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco hay definiciones todavía en la provincia de Buenos Aires. Ayer el gobernador Axel Kicillof se reunió con intendentes de la costa atlántica, pero va a seguir durante el fin de semana haciendo una ronda de consultas con el resto de los jefes comunales para finalmente tomar una decisión por ahí durante el fin de semana o por ahí durante los primeros días de la semana, para ver cómo se aplica o si se aplica o no el toque de queda sanitario en toda la provincia. El problema va a ser lo que pueda llegar a pasar en los próximos días, porque algunas personas con las que pude hablar durante estas últimas horas me decían, esta es quizás la primera de las restricciones, la más liviana de las restricciones. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional fijó 2 parámetros. Para no ponernos muy técnicos, que haya más de 150 casos cada 100.000 habitantes y que haya un aumento de más de 20% en los últimos 15 días. El tema es que en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense se dan esos parámetros, es decir, que se está por encima de los requisitos que puso el gobierno nacional, es decir, que la situación está bien, pero bien complicada. Por eso creen muchos que esta es recién la primera de otras restricciones que pueden venir si es que la curva de contagio no baja. Sí, hay como un gris en el decreto que finalmente sacó ayer el gobierno nacional, porque primero se especulaban con que iba a ser obligatorio, después varios gobernadores empezaron a decir que no lo iban a aplicar. Por ejemplo, Schiaretti en Córdoba fue uno de los más prominentes. Ahí el gobierno comenzó a recular un poco y finalmente lo que hizo formalmente fue una recomendación, como decís. Claro. El decreto dice cuáles son situaciones que ameritan que se den estas restricciones en horario nocturno, o sea que no es una orden, aunque luego el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo, bueno, es lo que los gobernadores deben hacer en estos casos, pero la realidad es que la letra del decreto no dice, no obliga a ningún gobernador a implementar las restricciones. Hasta ahora hay algunas provincias que ya dijeron que lo van a implementar, por ejemplo Santa Fe, Entre Ríos, otras varias que ya lo habían implementado antes del decreto, incluso como La Pampa, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, algunas que dijeron ya que no lo van a implementar, como la Ciudad de Buenos Aires, y el resto está todavía en la indefinición, así que van a ver seguramente con también sus intendentes provinciales qué es lo que resuelve cada jurisdicción. Y la incógnita, más allá de la Ciudad de Buenos Aires, que ya sabemos, como bien estás leyendo en el graph, que es simplemente el cierre de negocios entre la 1 y las 6 de la mañana y que no se podés reunir con 20 personas como antes, sino que lo tenés que hacer con 10 personas. Decía, la incógnita pasa por lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Y atención con esto, y prestá mucha atención a vos que estás del otro lado, que recién te estás despertando, porque esto te va a interesar a vos si vivís en el conurbano bonaerense o tenés algún familiar o conocido que vive allí. ¿Por qué? Porque en las próximas horas se van a dar reuniones muy importantes entre el gobernador Axel Kicillof y los intendentes, porque va a ser muy importante lo que diga cada uno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense sobre todo, cuando expliquen cómo es la situación sanitaria en cada uno de los municipios. Sí. Y es posible, Javi, que cada municipio ponga sus propias restricciones o que directamente no ponga ninguna restricción, como por ejemplo Vicente López. Ya habló el intendente Jorge Macri diciendo, nosotros no queremos
que las restricciones las tengamos que poner, no creemos que cerrar la noche sea la solución, por eso va a ser importantísimo lo que diga cada uno de los intendentes. Sí, los intendentes opositores, bonaerenses, del PRO sobre todo, ya estuvieron mostrando sus reticencias. Como bien decía Jorge Macri en Vicente López, también Gustavo Pose de San Isidro adelantó que no lo va a aplicar. También Grindetti en Lanús y Diego Valenzuela en 3 de febrero dijeron que ellos querían priorizar la apertura económica, no restringir actividades económicas. Guillermo Montenegro en Mar del Plata dijo que no hay que suspender la temporada turística, así que habrá que ver, ese va a ser el mayor problema de Kicillof, cómo resolver esta cuestión, dadas las diferentes posturas de los intendentes. Tal vez haga una segmentación, se me ocurre por ahí. Una forma virtuosa de resolverlo sería establecer un criterio para los municipios balnearios de la costa atlántica, otro para el conurbano y otro para el interior de la provincia, porque son situaciones diferentes. Sí. Ayer hablábamos acá en Crónica con algunos de los comerciantes de la costa atlántica, ¿no? Y algunos decían, bueno, después de escuchar la conferencia de prensa de Santiago Cafiero, donde dijo que en realidad se trataba de una recomendación entre comillas, respiramos un poco, porque los comerciantes de la costa, que recordemos que ellos hacen su negocio, hacen su diferencia en estos 3 meses que dura la temporada y eso después le dura para todo el año, una restricción entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana hubiese sido un golpe tremendo. Sí. Vos, Javi, que tenés información, y esto, atención, porque puede ser un indicio de lo que puede pasar al futuro. ¿Qué cambió entre la decisión que tenía el gobierno de cerrar entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana a este decreto donde dice, bueno, fijamos estos 2 parámetros, estamos hablando de recomendaciones y cada uno de ustedes decide qué cambió entre una cosa y otra, porque fueron muy pocas horas entre que se anunció o que se filtró que iba a suceder la restricción un poco más estricta a esto que conocemos ahora? Creo que lo que cambió es lo que te decía antes, que varios gobernadores adelantaron que no iban a aplicar esta medida si el gobierno la hacía de forma obligatoria. Entonces el gobierno también empezó a correr un riesgo político de que no se acatase lo que estaba diciendo en el decreto, que otra vez plantease un cierre de no una cuarentena, pero sí cierres más estrictos en cuanto al horario, que no se cumplieran, como había pasado tal vez en la primera quincena de julio, que se cerró todo otra vez y mucho no se cumplió. Eso es también un daño político para el gobierno. Yo creo que lo que intentaron prevenir con esta cuestión optativa, entre comillas, es no tener tanto daño político propio. El primero que salió, decíamos, era Schiaretti. También salió Rodolfo Suárez en Mendoza a decir que no lo quería aplicar. Y parece que uno de los que fue clave en este sentido, más cercano al oficialismo, cercano a Alberto Fernández, fue el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que le planteó a Alberto, bueno, mira, en esta situación quizás lo mejor es hacer este esquema más optativo, que cada gobernador pueda decidir en base a su realidad local, incluso discriminando dentro de los municipios que están en diferentes situaciones en la misma provincia. Claro, a ver, ayúdame a repasar, porque es importante, porque Crónica se mira en todo el país. Municipios que no acataron hasta el momento la medida o que no van a poner, no, está mal dicho, no acataron, porque no es que están desobedeciendo una orden del Poder Nacional, sino del Ejecutivo Nacional, sino que cada uno tiene la potestad de hacerlo. Pero provincias que no aplicaron las restricciones, decías, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, ¿y qué otra más? Santa Fe está indefinido por ahora. Santa Fe. Santa Fe, sí. Parecería que lo va a empezar a implementar el lunes, ¿sí? Habrá que ver qué resuelve finalmente Perotti. Las que sabemos que no lo van a implementar, como decías, Mendoza, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Justamente por ahora son estas 3 las que sabemos que ya adelantaron que no lo van a implementar. Y las que ya lo venían implementando, por ejemplo, Chaco era una provincia que lo estaba implementando. Formosa, Santiago del Estero, Formosa Santiago del Estero y La Pampa. Las habían implementado antes de que saliera el decreto, porque tienen situaciones locales preocupantes con la suba de casos. Justamente tienen sistemas de salud por ahí no tan ampliados como otros centros, como en Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires, ¿no? Así que en esas situaciones en esas provincias habían tomado esta decisión antes del decreto. Exactamente. Yo lo que me pregunto es, ¿el gobierno entiende cómo funciona la juventud? Porque si vos me cerrás de 1 a 6 de la mañana todos los comercios, ¿no? ¿Vos qué crees que va a pasar con esa juventud que va a estar en la calle y sí puede estar en la calle? ¿Vos crees que no va a haber previas anteriores a ese horario donde compren la bebida, los parlantes y todo y se amontonen todo en plaza, parque? Es decir, no es desconocer
cómo funcionan los jóvenes hoy día? Bueno, yo ayer pensaba exactamente lo mismo y decía, pongámonos todos una mano en el corazón. Vos que estás del otro lado, desayunando, 7:51 de la mañana, estamos en vivo. Vos que estás del otro lado, pónganse todos una mano en el corazón. Cuando la gente escuchó que entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana no se iba a poder circular, ¿creen que la mayoría dijo, bueno, listo, nos tenemos que quedar en casa? ¿O empezaron a hablar entre los amigos y decir, bueno, pará, entonces, en vez de juntarnos a las 9, nos juntamos a las 6, cosa de que a las 10:30 ya te vas para tu casa? Tenés razón lo que decís, Nahuel. La gente lo que hace, o por lo menos los jóvenes lo que hacen, que evidentemente mucho las normas no les interesan o no les importan, es adelantar el horario. Hacemos la juntada hasta las 10:30 en caso de que la restricción sea a partir de las 11. Vos lo viste bien y lo sabés bien, tenés muchos años en esto. Cualquier plaza o parque de Cava revienta de pibes, revienta de jóvenes y al chico no se lo puede decir, bueno, es hasta acá, hasta las 10, porque no te va a obedecer, porque quizás la idiosincrasia de ella es otro, piensan que no le va a pasar nada, pero es un tema quizás a solucionar. La realidad es que vos al chico lo vas a tener en la calle igual. Entonces, ¿por qué no con protocolos, con medidas de seguridad y que se pueda trabajar y conteniendo a esos pibes? Y no que estén todos en un parque, botellazos. Bueno, yo te digo, Javi, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionas? Porque evidentemente el gobierno sacó una campaña de concientización muy fuerte, que está en todos los medios, la escuchamos todos, con canciones muy pegadizas y algunos eslogans muy pegadizos, pero evidentemente la gente lo sigue haciendo. Ayer escuchaba en Crónica, en el programa de Diego Moranzoni, que hablaba con unos jóvenes que estaban en la playa, creo que era en Pinamar o en algún punto de la costa atlántica, y el chico le decía, bueno, ¿qué querés? ¿Que venga con máscara a la playa? ¿Qué querés? ¿Que venga con barbijo a la playa? Y sí, tenés que ir con barbijo a la playa, pero evidentemente no lo entienden. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ante eso? No, la lógica ¿Cómo lo prevenís? ¿Tenés que meter preso gente? ¿Cómo lo prevenís? Bueno, ese es el tema, porque la lógica de una medida como una restricción nocturna tiene que ver con que se combine con una mayor actuación de las fuerzas de seguridad para prevenir las fiestas clandestinas. Digamos, al no poder circular nadie de noche en la calle, al momento en que alguien ve a alguien circulando, la policía que dice, bueno, esto puede estar yendo a una fiesta clandestina, es más fácil desactivar las fiestas clandestinas si no hay más ruidos o actividad alrededor. Tiene que ver con esa lógica. Ahora, el problema es ese, que también creo que es difícil que ajustar la actuación de las fuerzas de seguridad en todo el país para prevenir este tipo de eventos. Yo creo que el gran problema que tenemos, chicos, es el de siempre, la educación. La educación, sí, obviamente. La educación, la contención. Obviamente. Hay padres que han perdido el laburo, están con la cabeza ocupada en conseguir algo, a ver cómo paran la olla el día a día. Y un pibe de 17, 18 años, no lo parás. Es decir, no lo parás. Supuesto. Entonces yo creo que viene por el lado de la educación, la prevención, como dice Javi, no represión, prevención. Prevención, sí. Y hablar mucho con los pibes, uno como padre, hablar con los hijos y decirle, a mí no me vas a hacer nada, pero a tu abuelo lo vas a matar. Claro. O cuidate, o no te juntes 50 y escabien todo en la misma botella. Yo coincido con eso, Nahuel. Ahora, ¿sabés qué pasa? Eso evidentemente lleva algún tiempo y el problema lo tenemos ahora, el tema de educar a la gente para que respete las normas o para que entienda lo que es el coronavirus, lleva tiempo y el problema lo tenemos ahora. Y lo que yo pienso es que no las podés prevenir las fiestas clandestinas, vos por lo menos desde la parte policial, es difícil prevenirlas. Quizás es más fácil desactivar la fiesta clandestina porque nos juntamos 20 personas, 20 amigos, lo llamo a 20 amigos míos, 25, 30, y le digo, che, vénganse a casa. Y la policía no sabe que vamos a hacer esa fiesta. Recién la va a poder desactivar cuando escuche música, cuando algún vecino se queje, pero recién ahí, digo, es difícil prevenirlo, por eso realmente estamos ante un problema muy, pero muy difícil. En un ratito más información, 7:55 de la mañana, 20 grados 9 décimas, estamos...